Bajar inflamación crónica es clave en el proceso de revertir la diabetes. Eso tiene que ver con tu alimentación, con la calidad del sueño, micronutrición, actividad física y no menos importante, microbiota e infecciones. Y de esto vamos a hablar en este video para orientarte sobre algunos puntos clave de estas 5 recomendaciones para que bajes inflamación. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me encuentro en la ciudad de Tijuana y te dejo el número del consultorio en pantalla. Puede usted llamar o mandar un mensaje por WhatsApp y visite nuestra página Academia Sugar Care para que conozca los diferentes programas que tenemos para ayudarlo a revertir la diabetes. La importancia de tratar y bajar esta inflamación crónica es que puede ser un daño que pocos te lo van a decir, pero que te está afectando en esta calidad de vida y que está haciendo que este proceso de reversión sea más complicado de lo normal sin que usted se dé cuenta de dónde está viniendo este daño. Y la primera clave para bajar la inflamación es alimentación, y por alimentación estamos hablando de no incluir, o al menos no con demasiada frecuencia, alimentos súper conocidos que generan inflamación, entre ellos el aceite vegetal o el aceite normal. Eso es por excelencia lo que más te va a inflamar. Me atrevería a decir que casi por sí mismo te puede generar problemas tiroideos. Evita la comida procesada, generalmente trae un montón de ingredientes que te van a perpetuar este problema. Muy de vez en cuando consúmelos, pero no de forma regular ni habitual. Incorpora grasas saludables como el aguacate, el aceite de oliva extra virgen, semillas como nueces, almendras, que te van a ayudar un montón a bajar esa inflamación, porque esas grasas efectivamente es lo que hacen. Come en el orden correcto, primero las verduras, luego la proteína y al último deja los carbohidratos si es que los incluyes, y eso sí, de preferencia que sean carbohidratos complejos, porque si no te van a generar más inflamación, más problemas con tu microbiota, más picos de glucosa que te van a complicar este tema. Tu alimentación es clave para bajar esta inflamación, pero también los periodos de ayuno son igual de importantes. Cuando uno termina de comer, comienza el estado postprandial, que tiene que ser lo más natural y más fisiológico posible, porque cada vez que comes se genera inflamación y tienes que darle tiempo a esa digestión y las herramientas necesarias, que viene siendo agua natural y fibra, por supuesto, para que tu sistema digestivo pueda absorber nutrientes, eliminar esa inflamación que se genera en ese proceso. Clave número 2, mejora tu calidad del sueño. En calidad, o sea, duerme con profundidad y duerme las horas que necesitas. Muy importante, si eres una persona que no ha dormido bien o muy poco en los últimos meses o años, tienes una deuda de sueño que tienes que pagar. Así que poco a poco ve alargando tus horas del sueño. 7 a 9 estaría en un promedio razonable, pero si le debes mucho a tu cuerpo, yo te recomendaría, si es posible, agregar o incluir una siesta durante el día, al menos 1 hora, hasta que pagues esa deuda, porque si no, tu cuerpo simplemente no puede desinflamarse. Durante el sueño se genera desinflamación. Utiliza ese mecanismo natural en lugar de tomar tanto medicamento que existe para bajar esa inflamación. Clave número 3 para bajar inflamación: micronutrición. Existen una gran variedad de micronutrientes que te van a bajar esta inflamación. Yo en lo personal estoy impresionado con la cúrcuma por su potencial para bajar inflamación. Mucha gente con artritis reumatoide inclusive ha logrado mitigar gran parte de los síntomas debido a este nutriente, o lo puede consumir usted a base de un suplemento. En Sugar Care tenemos cúrcuma, pero además viene potencializado con resveratrol y pimienta negra, que te van a ayudar un montón a bajar esa inflamación y de paso mejoran tu microbiota, que es otra de las claves para bajar esa inflamación. Una cápsula al día es más que suficiente como complemento a todo lo demás que estás viendo en este video para bajar esa inflamación crónica. Clave número 4, actividad física. Y aquí te recomiendo lo siguiente: combina tu ejercicio aeróbico con ejercicio de resistencia. Aeróbico 2 días a la semana puede ser suficiente, y también ejercicio de resistencia, y no olvides dejar
unos días de descanso entre una sesión y otra, porque también el ejercicio es estrés para tu cuerpo y si estás exagerando con la frecuencia o la intensidad, puede que ya no te esté beneficiando tanto, le estás generando un estrés que eso a su vez te lleva a más inflamación. También va a depender de la meta que estás persiguiendo. Si tu meta es bajar inflamación, es suficiente con estas recomendaciones. Si tu meta es distinta, bajar de peso o porque estás compitiendo para alguna carrera o algún evento, o inclusive subir de peso, puede que requieras un esquema diferente. Durante el ejercicio, además que te ayuda a fortalecer tus mitocondrias, también activas la autofagia. La autofagia te va a ayudar para eliminar aquello que ya no funciona tan bien, para reemplazar por células nuevas con mejor capacidad antiinflamatoria. Y clave número 5, que a veces es esto el problema de fondo, la microbiota o infecciones, me atrevería a decir. La microbiota viene siendo el conjunto de organismos, bacterias, virus, hongos, parásitos que tenemos en nuestro sistema digestivo que tienen que estar en cantidades y proporciones normales o saludables. Comúnmente por nuestro estilo de vida, por nuestro entorno, esta microbiota se ve afectada. Y haz de cuenta que la microbiota es como un filtro para aquellas cosas que nos inflaman. Si tu filtro está muy poroso, todo lo inflamatorio va a entrar a tu torrente sanguíneo y al resto del cuerpo. Entonces tienes que trabajar mejorando tu microbiota y ese filtro para que no sea tan permeable y bloquees la gran mayoría de toxinas, porque por un lado tú estás desinflamando, pero si eso que te inflama sigue entrando a tu cuerpo, nunca vas a acabar. Te recuerdo, no existe un tratamiento único individual para mejorar esa microbiota. Todo lo que tú haces influye sobre eso. Todo lo que tú comes, el ejercicio, cómo duermes, tus emociones, qué medicamento o suplemento estás tomando, todo eso influye. Y en determinado momento, si no has logrado tu meta, habrá que proceder a hacer una prueba de microbiota cuantitativa de preferencia para ver exactamente cuáles son las bacterias o esos organismos que están ahí y cómo podemos dirigir el tratamiento para que esta microbiota se restablezca lo más que se pueda. Así que aquí lo tienes, 5 claves muy poderosas para bajar inflamación crónica: alimentación, calidad del sueño, micronutrientes incluyendo la cúrcuma, actividad física equilibrada y mejorar tu microbiota. Puede haber más situaciones que irás seguramente descubriendo conforme a la marcha o bien de acuerdo a tus estudios de laboratorio para ver qué más puedes hacer en revertir esta inflamación crónica que te está afectando de diferentes formas. Yo soy el doctor Antonio Cota, espero que te haya gustado el video y que te haya aportado una mejor orientación sobre lo que tienes que hacer para bajar esa inflamación. Suscríbete al canal y compártelo si crees que a alguien más le puede ayudar. Visita nuestra página web y el programa de la academia. Si usted quiere integrarse a nuestra comunidad y ser parte del programa, con todo gusto, creo que le vamos a ayudar un montón para revertir esta diabetes, bajar esta inflamación y que recupere bienestar y vitalidad.